Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Mis amados hermanos, muy buenas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná. 41 días de intercesión financiera a la manera de Dios. Bien, hoy vamos a recordar nuestro propósito y nuestro lema de la campaña. No damos para recibir, damos porque ya recibimos por gracia lo que por gracia nos ha sido dado. ¿Y cuál es el propósito de la campaña de 41 días de intercesión financiera, Pastora Pili? 41 días tienen como propósito que no compramos con dinero abrir las puertas de los cielos, ni las ventanas de los cielos lo abrimos con dinero. ¿Lo abrimos con qué? Con obediencia y con principios. Perfecto. Creo que estamos entendiendo hacia dónde nos vamos a dirigir. Tema para hoy. Usa tu dinero para crecer en tu carácter. Pastora, no sé, ese tema me parece tremendo, pero no lo entiendo. Vamos a desarrollar qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. ¿En qué quiere Dios que usemos nuestro dinero? ¿No te parece interesante que Dios nos dirija cómo es que Dios quiere que usemos nuestro dinero? Para eso es esta campaña. Bien, ¿sabías que alguien dijo, no es cuánto dinero ganes, sino cuánto dinero conservas? ¿Qué tan duro trabajas para ti y para cuántas generaciones lo conservarán? Ese sabías que nos lleva a otra dimensión, de verdad, porque eso no lo sabíamos. ¿Hasta cuántas generaciones va a alcanzar esta bendición financiera que Dios ha depositado en nosotros? Déjame llevarte a Proverbios capítulo 23, verso 23. Dice, vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría y el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y nunca los vendas. Tremenda enseñanza. ¿Hacia dónde tenemos que invertir? Hacia la verdad, hacia aprender y hacia el entendimiento. Y nos pide la sabiduría y nos pide la palabra. No lo vendas nunca, porque eso no tiene precio. Cuando tú adquieres aprendizaje, eso no tiene precio. Cuando tú tienes sabiduría, la sabiduría no tiene precio. Es tan importante para nosotros entender estos principios establecidos. Dios quiere que nosotros invirtamos nuestro dinero en nosotros mismos. Primero quiere que los invirtamos en otros. Ahora, hoy, esta palabra tiene que ver con nosotros. Dice Dios, invierte en ti mismo para mejorar tu vida personal y para mejorar tu vida espiritual. ¿Cómo, Pastora Pili? Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí es donde el Señor nos está pidiendo: crece, iglesia, crece, familia, crece, hogar que me escuches, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice, vamos a ver en Proverbios 23, 23, que dice la Biblia: vale la pena invertir y obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y nunca los vendas. Entonces, algo Dios nos quiere recalcar aquí, el por qué quiere que nosotros tengamos sabiduría y nunca vendamos esos principios establecidos que tenemos nosotros, que nadie nos los puede quitar si los tenemos, que nadie puede canjear sobre ellos, porque es algo que no tiene precio. Una persona sabia financiera no tiene precio, porque tiene tanta sabiduría para enseñar que ningún dinero del mundo puede comprar esa sabiduría. Ahora, Dios entonces quiere desarrollarnos habilidades, amados, y que te eduques para que puedas ser la persona con la que Él
te dio, esa persona que Dios quiere que tú seas, es de acuerdo a la forma como Dios te creó, no como el mundo te puede corromper, sino conforme Dios te creó. Definitivamente, al hacer las cosas de esta manera, vamos a poder caminar en esa poderosa enseñanza de Dios en nuestra vida espiritual. Yo quiero llevarte a un cuadro, ¿verdad? Voy a montarte un cuadro en este momento, tú lo vas a ver en la pantalla, y yo quiero que ese cuadro tú lo tomes y empieces a entender hacia dónde vamos a dirigirnos. Hay un cuadro, entonces, unas columnas, dividí el cuadro en 4 partes para poderlo entender. Hay una parte arriba que habla del concepto, hay otro que habla de la pobreza, una columna que habla de la pobreza, otro habla de la prosperidad y otro está hablando de la mayordomía. Mira lo que el concepto, para que veas, comparemos con cada uno de nosotros, dónde nosotros nos vemos en ese cuadro. En el concepto, la gente dice, las posesiones, ¿qué son? Entonces, para la gente que tiene una mentalidad de pobreza, son malignas. La gente que tiene dinero es mala, perversa. Esa es la mentalidad de la gente cuando la gente piensa en pobremente. Para la gente que piensa en ser próspera, dice que es un derecho. Es un derecho que tienes adquirido y tú tienes que ser bendecido porque es que es un derecho que Dios te dio. Pero para la gente que tiene una mentalidad de mayordomía, es una gran responsabilidad. El tener posesiones es una gran responsabilidad. Te das cuenta que cuando nos enfocamos en los principios, tenemos que pensar con la mente de Cristo. Ahora, número 2. La gente dice el trabajo. ¿Cómo piensa la gente en el trabajo? En las mentalidades. La mentalidad de la gente pobre piensa que solo cubre las necesidades básicas. Ellos dicen, yo trabajo para cubrir lo poquito que gano. La gente que es próspera dice, yo trabajo para volverme más rico. Esa es la mentalidad de la gente que es próspero y la prosperidad. Y hoy el evangelio y la prosperidad dice, oh, porque Dios te quiere ver rico. Pero la gente que tiene una mentalidad de mayordomía, que piensa en los principios del reino, dice que ese trabajo es para servirle a Cristo. Qué tremendo, o sea, qué derrumbe de conceptos espirituales y financieros en el mundo, ¿verdad? Ahora, veamos la número 3. El pueblo de Dios es. Entonces, pensemos cómo piensa la gente con mentalidad de pobreza. La gente dice, cuando hay mentalidad de pobreza, entonces el pueblo de Dios es pobre. Dios ama al pobre, así tenemos que quedarnos pobres y miserables. ¿Esa es la mentalidad? La mentalidad de la gente próspera piensa en ser rica, pero la mentalidad de la gente mayordoma piensa en ser fiel. ¿Te das cuenta que estamos hablando en otro término diferente cuando cada cosa la entendemos hacia dónde va? Ahora, veamos la tercera. El incrédulo es, mira cómo piensa la gente pobre, el incrédulo es rico. O sea, la gente pobre piensa que el incrédulo es un rico. Y que la gente incrédula es rica y que todos se van a ir al infierno. La gente próspera piensa que el incrédulo es pobre. Pobres, la gente es pobre. Hay iglesias pobres, que eso no lo existe. Y luego la gente que es mayordoma piensa en que el incrédulo lo que es infiel con Dios. ¿Te das cuenta que es un concepto de mentalidad? Ahora, veamos otro. Vamos a ver el doy, el dar. ¿Cómo funcionan las tres mentes que estamos viendo? El dar. En la gente que tiene mentalidad de pobreza piensa, ¿por qué debo hacerlo si yo soy pobre? Antes que me den. ¿Cómo así que yo dar? No, antes que me den a mí. El pobre siempre piensa que le den a él. ¿Cómo piensa la gente que piensa en la doctrina de la prosperidad? Ellos dicen, bueno, es que el dar es para obtener algo a cambio. Yo doy $1,000, me dan 1,000. Yo doy esto, me va a dar Dios a esto. Yo doy tal aquello, es un trueque. Así es que piensa el próspero. Pero el que es mayordomo piensa, yo doy porque yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Ahora,
Veamos el último para que nos veamos hacia dónde Dios nos dirige en esta confrontación de mentalidades espirituales. Al gastar lo que hago con... Entonces piensa cómo piensa la persona que piensa en mentalidad de pobreza. Al gastar lo hace con un temor y nada de gozo. Si va a comerse un pollo con papas con sus hijos, dice, toda la semana voy a estar sin comer, porque pues imagínese, acabo de comerme un pollo con papas, y esto está lleno de temores y sin un tipo de gozo de lo que tiene que disfrutar en su comida. A ver, ¿cómo piensa el próspero? Porque el próspero es así como fresco, ¿no? El próspero dice, él dice, al gastar lo hago con irresponsabilidad. Y siendo muy consumista, o sea, él quiere ir al mejor sitio, impactar a todo el mundo, porque ahora la moda es colocar en qué restaurante estás comiendo, porque lo que tú quieres es mostrar que tú tienes. La moda es ir al restaurante más costoso y gastarte, porque pues como eso es la mentalidad del reino, eso es lo que piensa el próspero. Pero ¿y qué piensa el que es mayordomo fiel? El mayordomo fiel, al gastar lo hago con, entonces damos con responsabilidad. ¿Qué clase de mentalidad tienes tú? ¿La del pobre? ¿La del próspero? ¿O la del mayordomo fiel? Yo espero que si tú tienes la mentalidad de pobreza, hoy sea el día de decir, tengo que cambiar esta manera de pensar para poder cambiar mi manera de vivir. Si tú estás pensando en la doctrina de prosperidad y en que tú eres próspero y que todo lo que haces prospera, pero no estás pensando en los principios financieros de Dios, te invito a que entres a ser un mayordomo fiel. Haz las cosas a la manera de Dios y comienza a salir de tu egoísmo y empieza a pensar en los demás. Y si tú eres un mayordomo fiel, bendiciones. Esta palabra es para ti. Sigue, no pares. Siempre ser un mayordomo fiel traerá victorias y bendiciones a tu vida. Mis amados hermanos, soy la pastora Pili Alfaro y hoy quiero dejarlos en una poderosa enseñanza bíblica. Hagamos las cosas a la manera auténtica de Dios. Volvamos a sus principios, volvamos a su palabra, volvamos a su Torah. Y eso traerá victorias, cosechas, victorias poderosas para nuestros corazones y nuestras vidas. Porque recuerde que se trata de una bendición financiera generacional. ¡Qué gran responsabilidad! Mis amados, bendiciones. Es un privilegio servir a nuestro amado, eterno Yeshua HaMashiach. Shalom. Ahora con ustedes, tiempo de estudio Maná.